Congreso Radio presenta Al Día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. De la noche con 00 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que dispone que los profesores de universidades públicas reciban al momento de su cese una compensación por tiempo de servicios equivalente al 100% de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción conforme a la categoría y a su régimen de dedicación. La representación nacional aprobó en primera votación el dictamen del proyecto de ley que propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con el fin de crear la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres. El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera y segunda votación el proyecto de ley 3484 que propone fortalecer el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que propone brindar información de los alimentos que no contienen gluten. Una sesión extraordinaria del Pleno será convocada próximamente para tratar temas relacionados a la inseguridad ciudadana, anunció esta mañana el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Fue al inicio de la sesión plenaria de este jueves 31, luego de expresar su solidaridad al legislador Wilson Soto Palacios, quien en la víspera sufrió un asalto en su vivienda. 7 de la noche con 2 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su día jueves? Esperamos que muy bien, siempre en compañía de Radio Nacional. Y les informamos que a esta hora de la noche está sesionando el Pleno del Congreso. Como ya es costumbre, nosotros en cualquier momento tomamos un enlace con el canal del Congreso, pero queremos darle cuenta antes de lo que ya se ha aprobado en el Congreso de la República. Los profesores de universidades públicas recibirán una compensación por tiempo de servicios al momento de su cese equivalente al 100% de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción conforme a la categoría y a su régimen de dedicación. Así lo dispone el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso de los proyectos de ley que propone incorporar los artículos 96A, 96B y 96C en la Ley 3220, Ley Universitaria, a fin de establecer beneficios laborales para el docente ordinario. Se trata del dictamen recaído en los proyectos de ley que se fueron sustentados por el congresista José Balcázar y José Enrique Gerí, presidente de la Comisión Juventud y Deporte, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, respectivamente. Balcázar dijo que lo que se trata es reconocer un viejo problema que tienen los profesores universitarios a nivel nacional. La CTS no es más que un derecho que le asiste al trabajador universitario, en este caso los profesores, anotó. Vamos a escucharlo. El dictamen que ha recaído en este proyecto de ley, señor presidente, trata de reconocer un viejo problema que tienen los profesores universitarios a nivel nacional. Se trata de docentes ordinarios de las universidades públicas y por ahora todas las universidades públicas ya están licenciadas. La CTS no es más que un derecho que le asiste al trabajador universitario, en este caso los profesores en sus diferentes categorías, que cumplan 30 años de servicio, señor presidente, señores congresistas, se le está reconociendo a través de proyecto de ley para que se le pague el 100% de sus haberes ordinarios mensuales. Esto ya se ha dado, señor presidente, con respecto a los maestros en el anterior sesiones que hemos tenido, y es ley, y ahora corresponde reconocer a los profesores universitarios. El dictamen viene aprobado por unanimidad. La Comisión de Presupuesto incluso se ha pronunciado a favor. Y aquí no se trata de ningún tipo de gasto que tiene que hacer el Estado, porque es una reserva que le corresponde al profesor por haber trabajado 30 años de servicios al servicio de la universidad pública. Y que más, señor presidente, eso ha sido una postergación, una injusticia con el docente universitario. Yo vengo de esas canteras universitarias, señor presidente, y este anhelo debe ser
resarcido, reivindicado, y para eso pedimos el apoyo de toda la representación nacional. Por tales razones, señor presidente, solicitamos a la representación nacional que apoye este proyecto de reconocer el tiempo de servicios, el CTS, para todos los profesores universitarios que cumplan 30 años de servicios, y cada universidad y el Ministerio de Educación no se han opuesto, al contrario, la Comisión de Presupuesto inclusive dice que es procedente porque ese dinero está prácticamente reservado. ¿Por qué? Porque tiene relación con los servicios que presta cada trabajador universitario. 7:05 y el Pleno del Congreso aprobó por mayoría en primera votación el dictamen del proyecto de ley que propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con el fin de crear la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres. El dictamen fue sustentado por el congresista Alejandro Cabero, presidente de la Comisión de Descentralización. Vamos a escucharlo. Con esta modificación que planteamos desde la Comisión, se creará la Gerencia Regional de Gestión de Riesgos de Desastres, lo que permitirá una mejor coordinación intersectorial en los distintos niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y los lineamientos del ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Hay que recordar, colegas congresistas, que nuestro país se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, el cual concentra el 75% de la actividad sísmica del mundo. Esta propuesta, que repito, ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Descentralización, permitirá cumplir con los objetivos que persigue la planificación para la reducción de las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales, el aumento de la capacidad de recuperación y el bienestar general de la población mediante un enfoque basado en los derechos, y permitirá además optimizar una mayor coherencia entre las políticas, así como la articulación entre los distintos niveles de gobierno, con mejoras en la asignación de responsabilidades de los diversos actores, así como la apropiada identificación de los recursos humanos, técnicos y financieros. En la actualidad contamos, señor presidente, con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el cual establece una matriz de objetivos estratégicos y específicos de aplicación a todas las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Establece también los lineamientos para la estrategia de implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, mediante Decreto Supremo 038-2021 PCM. Se aprobó también, presidente, la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres al 2050, el cual tiene carácter multisectorial y establece 6 objetivos prioritarios al 2050. Ante lo establecido por la normativa legal vigente, se hace necesario que los gobiernos regionales puedan disponer acciones para la gestión del riesgo de desastres mediante una gerencia especializada, razón por la cual está creando la Gerencia Regional de Gestión de Desastres, de Riesgos de Desastres, la cual se alinea con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Nacional de Gestión de Desastres 2014-2021. 7:08. Usted está escuchando Al Día con el Congreso y vamos a ir con más información. Hay que decir que hoy día el presidente del Congreso de la República anunció que se realizará una sesión extraordinaria del Pleno que será convocada próximamente para tratar temas relacionados a la inseguridad ciudadana. Anunció el presidente fue al inicio de la sesión plenaria de este jueves 31, luego de expresar su solidaridad al legislador Wilson Soto Palacios, quien en la víspera sufrió un asalto en su vivienda. Lamentamos este hecho y anunció que la mesa directiva oportunamente convocará un pleno extraordinario para tratar temas de seguridad ciudadana, indicó el titular del Parlamento. Seguidamente, Soto Reyes expresó sus condolencias a la parlamentaria Tania Ramírez por la pérdida de un familiar cercano. Vamos a escucharlo. Tomando acciones inmediatas y urgentes ante la situación del país frente a la inseguridad ciudadana, el titular del Parlamento inició la sesión del Pleno del último 31 de agosto, anunciando la convocatoria a un pleno extraordinario para ver temas relacionados a esta problemática que nos involucra a todos. Señores congresistas, en primer lugar, la mesa directiva expresa su solidaridad con el congresista Wilson Soto Palacios, que como es de dominio público ha sufrido un atentado en su propiedad. Anuncio que la mesa directiva
oportunamente convocará a un pleno extraordinario para tratar temas de seguridad ciudadana. Asimismo, quiero expresar como presidente del Congreso y en nombre de todos los representantes de este Parlamento Nacional nuestras condolencias a la congresista Tania Ramírez por la pérdida de un familiar cercano. El último fin de semana, el congresista Wilson Soto denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda en Chosica e intentaron secuestrar a su hijo de 10 años. Frente a este caso, diversos congresistas liderados por el titular del Parlamento expresaron su rechazo a la situación de inseguridad que se vive en el país. El congresista agraviado Soto Palacios saludó las muestras de apoyo durante la sesión del Pleno del Congreso. Agradecerle, señor presidente, por las muestras de solidaridad de todos los colegas parlamentarios que se han solidarizado con mi familia después de lo sucedido ayer en mi vivienda, que unos delincuentes que han venido a robarme a mi domicilio y sobre todo el intento de secuestro de mi menor hijo. Señor presidente, nosotros, estoy seguro, desde el Parlamento vamos a estar a la altura. Es más, el Poder Ejecutivo ha pedido facultades legislativas. Estoy seguro que los peruanos de todo el Perú queremos vivir en paz. El hecho contra el congresista Wilson Soto se presenta en el contexto de pedido de facultades legislativas al Congreso por parte del Ejecutivo. El titular del Parlamento informará oportunamente la fecha del desarrollo del Pleno Extraordinario, atendiendo así a una de las principales problemáticas de nuestro país. 7 de la noche con 11 minutos tomamos contacto con el Pleno del Congreso. Se está transmitiendo, como ustedes saben, el Pleno del Congreso que ha tenido jornada matutina y también esta tarde que se ha prolongado hasta esta hora. Se está viendo en el Pleno del Congreso esta autógrafa observada por el Ejecutivo respecto a la modificación del nombre de que crea Sierra y Selva para convertirla en agromercado. Vamos a escuchar justamente la sustentación del congresista Eduardo Castillo, presidente de la Comisión Agraria. De Desarrollo Agrario y Riego, quien exponga en la comisión, en la sesión extraordinaria de la Comisión Agraria del periodo pasado, los puntos observados y así proceder con la evaluación respectiva. En dicha sesión se indicó que Midagri está de acuerdo con la propuesta de ampliación de ámbito de intervención. Sin embargo, observaron que se afectan los principios constitucionales de separación de poderes. Ante ello, señores congresistas, debe advertirse que la autógrafa de ley propone cambiar la nomenclatura de Sierra y Selva Exportadora por agromercado, cuestión que no contraviene de modo alguno las competencias del Poder Ejecutivo establecidas en la LOPE, en virtud de que no se está creando ni se introduce una categoría jurídica que no estuviera previamente prevista, ni mucho menos modificando la estructura de un organismo público, sino cambiando de denominación a un organismo público existente ya en el Estado. En cuanto a las funciones propuestas para agromercado, la Comisión, en la misma sesión de la presentación de la ministra, informó que las nuevas funciones previstas para agromercado se basan en las actuales funciones de Sierra y Selva Exportadora, con lo que no encuentra duplicidad con otros organismos del Midagri. Asimismo, sabemos que el Poder Legislativo no está facultado para tener iniciativa de gasto. Sin embargo, la modificación propuesta, tal cual fue explicada la ministra y su equipo técnico, promueve un cambio de nomenclatura y ampliación de su ámbito de aplicación a todo el país. Recordemos que este organismo público ya pasó por un cambio que llevó a tener el nombre actual, nombre que también fue impulsado por 3 proyectos de ley, rúbrica por 3 distintos grupos parlamentarios en el periodo anual de sesiones del 2011 al 2016. Donde cambió el nombre de Sierra Exportadora a Sierra y Selva Exportadora, autógrafa que en su momento no fue observada por el Poder Ejecutivo. Por último, considero, señor presidente, que es necesario que el Poder Ejecutivo y el Legislativo propongan iniciativas normativas que permitan hacer frente a diversas situaciones de crisis que los hermanos agricultores vienen viviendo, tales como el fenómeno Yaku hace poco, así como las sequías que vienen atravesando en el sur y los posibles fenómenos que puedan venir adelante. Señor presidente, a través suyo solicito a la representación nacional apoyen esta propuesta de insistencia con el voto a favor. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se da inicio al debate. Se ofrece la palabra.
Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Castillo Rivas, presidente de la Comisión Agraria. Señor presidente, solicito ir a votación. Finalizado el debate, se va a votar la insistencia, requiriéndose para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado y el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República. Sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas. 7 de la noche con 15 minutos. Como ustedes saben, ya esta parte del Congreso de la República se demoran un poco en pasar lista y luego con la votación, así que vamos a ir con otras noticias entre lo que dura este proceso. La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó por mayoría solicitar a la Comisión de Constitución y Reglamento un plazo de 5 días hábiles para presentar una opinión consultiva sobre diversas materias contenidas en el proyecto de ley 5632, previa invitación al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. En materia de gestión de riesgos de desastre, se pide establecer medidas para agilizar las contrataciones públicas a fin de atender las emergencias por desastres naturales, establecer disposiciones para la utilidad de los proyectos de inversión en materia de infraestructura natural y regula la gestión ante riesgos de desastres, entre otras. Fue durante la primera sesión extraordinaria del grupo de trabajo que preside el congresista Wilson Quispe Mamani. La propuesta obtuvo 12 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Vamos a escuchar parte de la sesión. Recogiendo el alcance de cada uno de ustedes, tendríamos que solicitar la ampliación para que el presidente del Consejo de Ministros pueda asistir a la comisión y explicar las razones, los motivos por el cual ellos quieren la delegación de facultades, en vista de que la Contraloría de la República ha dado a conocer hace pocos días un informe público de la ineficiencia del actual gobierno. Debido al reciente informe de control de la Contraloría General de la República, en el que dio a conocer la escasa ejecución del Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, que más del 70% de las entidades no cuentan con planes de prevención y reducción de riesgos ante un desastre natural, la Comisión de Fiscalización acordó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para informar al respecto. Presidente, debemos tener en cuenta que en este marco está analizado y cuestionado por la propia Contraloría General de la República, como podemos poder ver que el Ejecutivo, cómo es que el Ejecutivo solicita facultades en esta materia si no conoce cuáles son las acciones y o las obras de inversión específicas e importantes que va a ejecutar y prevenir y responder efectivamente ante situaciones y desastres, debido a que no se tiene identificado en los planes las necesidades de cada población para reducir los riesgos asociados a peligros y desarrollar y preparar ante situaciones de desastres. Coincido con el pedido de ambos colegas. Primero tiene que venir el Premier y explicar realmente por qué hay tanta incapacidad, ¿no?, para poder ejecutar el gasto. Los gobiernos regionales también considero que deberían pasar la información. Acá hay algo que debemos de entender, colegas, también los procedimientos administrativos para comprometer el presupuesto es importante evaluarlos, porque en este momento se tiene que flexibilizar. Si queremos nosotros encontrar el resultado del gasto para prevenir justamente este desastre con el niño global, tenemos que flexibilizar los procedimientos administrativos. Asimismo, Otárola Peñaranda deberá informar sobre el proyecto de ley que propone delegar al Ejecutivo facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastre, niño global, meritocracia en infraestructura social y calidad de proyectos por un plazo de 120 días. La Comisión de Fiscalización deberá en 5 días hábiles emitir una opinión consultiva sobre el mencionado proyecto del Ejecutivo. Dicho pedido fue solicitado por la Comisión de Constitución.
7 de la noche con 19 minutos y vamos con más información. Hay que decir que en el Pleno del Congreso se aprobó en primera y segunda votación el proyecto de ley 3484 que propone fortalecer el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles. La presidenta de la Comisión de Salud, Nelcy Heindegger, dijo que la iniciativa también declara de interés nacional el fortalecimiento del Repositorio Único Nacional de Información en Salud. Vamos a escucharla. La fórmula legal plantea fortalecer el abordaje integral de enfermedades crónicas no transmisibles, ENT, en contextos normales tanto de pandemia o declaratorias de emergencia dictadas por el Gobierno central, incluyendo las actividades de promoción, prevención y atención oportuna en las ENT, a través de la intervención multisectorial de los niveles de gobierno central, regional y local, de acuerdo a sus competencias y funciones. Asimismo, se dispone que el Ministerio de Salud, mediante decreto supremo, previa opinión favorable de la Presidencia, del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, apruebe la organización, dirección, administración y gestión que garantice y fortalece el abordaje integral de las ENT, en contextos normales, contextos de pandemia y en declaratorias de emergencia dictadas por el Gobierno central. Además, se señala que el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, conduce y realiza alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para llevar adelante proyectos de investigación e innovación científica, tecnológica en la salud aplicada, que permitan la generación de estrategias de abordaje integral en las ENT. Finalmente, la propuesta declara de interés nacional el fortalecimiento del Repositorio Único Nacional de Formación de Salud, REUNIS, así como el Sistema Geoespacial de Redes Integradas en Salud, como herramientas para el abordaje integral en las ENT. En atención a la ley planteada, busca crear condiciones para implementar plenamente el abordaje integral en las ENT. Solicitamos al Pleno el voto a favor de esta iniciativa. Al voto han votado a favor 107 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Flores Ancachi, Espinosa Vargas, Montesa Facho, Guerra García, María Acuña, Torres Salinas y Ruiz Rodríguez. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Salud que fortalece el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles. 7 de la noche con 22 minutos. Vamos con nuestra siguiente secuencia. Congreso en redes. A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Danitza, buenas noches. Empezamos con la publicación del Congreso del Perú. Se informa que en la sesión plenaria se aprobó la moción 7610 que propone modificar el plazo de duración de la Comisión Especial a favor del proyecto especial Chinecas, que es de 1 año, contado a partir de su instalación, y presentará al final de su gestión un informe de su labor realizada. Se comparte también el link al que podemos ingresar para leer la noticia completa. Hay otra publicación también del Parlamento Nacional en donde se informa que se ha aprobado también en esta sesión la moción 7515, que propone que se constituya una comisión especial de seguimiento del proceso de creación, implementación y funcionamiento de la Autoridad Nacional de Infraestructura. También nos lleva a un link al que podemos ingresar para tener mayores detalles sobre este tema. Y ya desde la cuenta de la bancada Alianza para el Progreso se informa que en la sesión plenaria de hoy se aprobó el proyecto de ley del congresista Eduardo Salguana Cavides, que modifica la ley 27446 para que estudios de impacto ambiental contengan mecanismos de prevención, cuidado y atención a posibles afectaciones en salud de la población en zonas donde se desarrollan los proyectos. Vamos ahora con la publicación del congresista Jaime Quito, quien destaca en su mensaje que en el Pleno del Congreso votó a favor de modificar la CTS para los docentes de universidades públicas a fin de que sea calculada en base al 100% de la remuneración. A ningún trabajador del sector público se le puede mezquinar los derechos laborales, agrega el congresista Jaime Quito, y con ello terminamos la secuencia Congreso en Redes de hoy. Danitza, buenas noches, adelante.
7 de la noche con 24 minutos. Muchas gracias, Perla Villanueva. Y vamos a informarles que también en las redes sociales ustedes pueden encontrar lo que se está aprobando en el Congreso de la República y también, por supuesto, lo que van dando cuenta los congresistas. Por ejemplo, la congresista Lady Camones dice: por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó nuestro proyecto de ley 2895-2021 que promueve la vacunación contra el VPH en niños, niñas y adolescentes de 9 a 18 años de edad en nuestro país. Seguiremos trabajando por la salud de los peruanos, es nuestro compromiso. Y explica que el proyecto de ley 2895 que promueve la vacunación contra el virus del papiloma humano, VPH, en niños, niñas y adolescentes de 9 a 18 años. Y también da cuenta la cuenta oficial del Congreso de la República que el Pleno del Congreso ha debatido los proyectos de ley que crea Sierra y Selva Exportadora con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y denominación agromercado. Hay que decir que esto acaba de ser aprobado, esta insistencia acaba de ser aprobado en el Pleno del Congreso. 7 de la noche con 25 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. Atentos, a la hora son las 7 de la noche, 26 minutos. 7:26. La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Guillermo Bermejo en su condición de congresista como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. El ministro del Interior, Vicente Romero, entregó el remodelado puesto de auxilio rápido en el distrito de Pucusana, en donde un equipo de agentes resguardará la seguridad de miles de vecinos de la zona. El Pleno del Congreso aprobó a favor el texto sustitutorio de la ley que aprueba otorgar beneficios laborales a los docentes ordinarios universitarios. Mediante la fiscalización electrónica, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao detectó 2.955 vehículos que realizaban el servicio de transporte de manera informal en lo que va del año. La minería ilegal se expande en la región Loreto, afectando principalmente a las poblaciones ubicadas en las cuencas de los ríos Nanay, Napo, Tigre y Putumayo. 7 de la noche, 27 minutos, 7:27. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Luego seguimos con Danitza Palomino y Al Día con el Congreso. No es un día cualquiera. El 31 de agosto, como hoy, se conmemora el nacimiento del movimiento Solidaridad en Polonia. Y debido a esto, muchos lugares del mundo dedican este día del calendario a la celebración de uno de los valores más esenciales, la solidaridad. Hoy recordamos que el mundo es un mejor lugar si lo entendemos como un nosotros, con toda su valiosa diversidad. En Trujillo, capital de la marinera, escucha Nacional 89.7 FM. Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. Don Reinaldo Bayón nos cuenta sobre Las Lecheras, una de las composiciones de su padre, el maestro Benigno Bayón Farfán. En Arequipa nosotros teníamos una lechera en la cual se inspiró Salomé Medina del barrio de Socabaya, y entonces más o menos la letra dice así: nosotras somos lechera, hijos del fresco verdor, que vamos de puerta en puerta, la 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 la. ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio con Celeste Acosta. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional. Radio Nacional, 103.9 de la frecuencia modulada, en Lima.
Ñaña turikuna, rikcharichikña, atarichikña, ñam intipas lluqsiramunña, punchaw hallarichkanña. Ñuqaykun willakuykunata riqsichimusqaykiku ñuqanchik programapi. Las noticias en quechua. Lunesmanta viernes punchawkama, 5:30 achikyay Pachamanta. En Nacional. Continuamos en Al Día con el Congreso. Noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que dispone que los profesores de universidades públicas reciban al momento de su cese una compensación por tiempo de servicios equivalente al 100% de su remuneración mensual por cada año de servicio o fracción conforme a la categoría y a su régimen de dedicación. La representación nacional aprobó en primera votación el dictamen del proyecto de ley que propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con el fin de crear la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres. El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera y segunda votación el proyecto de ley 3484 que propone fortalecer el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que propone brindar información de los alimentos que no contienen gluten. Una sesión extraordinaria del Pleno será convocada próximamente para tratar temas relacionados a la inseguridad ciudadana. Así lo anunció esta mañana el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Fue el inicio de la sesión plenaria de este jueves 31, luego de expresar su solidaridad al legislador Wilson Soto Palacios, quien en la víspera sufrió un asalto en su vivienda. 7 de la noche con 32 minutos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, como ustedes saben, a esta hora está sesionando el Pleno del Congreso. Se está abordando esta propuesta de regular la movilidad interna del personal civil de salud del Ministerio de Defensa. Vamos a escuchar parte de la sesión. Y debe decir, la presente ley tiene por objeto autorizar por única vez el cambio de grupo ocupacional y línea de carrera del personal asistencial del Ministerio de Defensa, dado que en propuesta original no estamos proponiendo ascenso, salarios ni tampoco desplazamientos. Es por eso, presidente, me permito, a través de recoger todas las necesidades y que han pasado muchas desidias, el personal de salud, los 102 hermanos de diferentes grupos ocupacionales del Ministerio de Defensa, voy a presentar un texto sustitutorio para que lo hagan presente, por favor. Firmado. Lo tiene. Para que lo hagan, lo den lectura el relator, por favor. En ese sentido, presidente, quiero solamente es que se haga justicia y que se respete ello. Es por eso que solicito a nuestro presidente de la Comisión de Presupuesto tome en consideración la mejor decisión y por ello es que podamos nosotros mejorar la calidad de vida de los 102 profesionales de salud que labora en el Ministerio de Defensa y que merecen una digna remuneración y, por supuesto, cambio de grupo ocupacional, línea de carrera. Muchas gracias. Gracias, congresista. Señor relator, de lectura al texto sustitutorio alcanzado por la congresista Kelly Portalatino. Y se remitirá al presidente de la comisión. Texto sustitutorio. Ley de cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de asistencial del Ministerio de Defensa. Artículo 1.
Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto autorizar por única vez el cambio de grupo ocupacional y de línea de carrera del personal asistencial del Ministerio de Defensa. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable para el personal civil de salud nombrado bajo el Decreto Legislativo 276 y Decreto Legislativo 1153, distribuido en las diferentes unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa. Artículo 3. Autorización de cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera. Se autoriza por única vez al Ministerio de Defensa para realizar durante el año fiscal 2023 el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal profesional, personal técnico y auxiliares de salud del Ministerio de Defensa. Artículo 4. Requisitos para el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera. Los requisitos tanto para el cambio de grupo ocupacional como para el cambio de línea de carrera son los siguientes. Inciso 1. Tener la condición de nombrado como mínimo 3 años. Contar con título profesional. Acreditar haber realizado el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUMS. Contar con habilitación profesional vigente. Disposición complementaria final. Única. Reglamentación. El Ministerio de Defensa reglamentará la presente ley en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su entrada en vigencia. Congresista Kelly Portalatino. Tiene el uso de la palabra el congresista Diego Bazán, hasta por 5 minutos como autor del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco realmente que en esta legislatura se haya priorizado precisamente el debate de este proyecto. Agradezco a la presidencia de la Comisión de Defensa y también a mi colega Kelly Portalatino por ese compromiso. Yo he sido, durante mi presidencia como en la Comisión de Defensa, he sido realmente bastante cauto en promover proyectos de cambio de grupo ocupacional. Sin embargo, cuando conversamos con las señoras que hoy no nos acompañan en este palco, creímos conveniente porque era un proyecto que realmente significaba justicia para ellas. Hoy las señoras que nos acompañan no se pueden ir de este hemiciclo sin este proyecto realmente aprobado. Por eso, colegas parlamentarios, los invito a la reflexión y les pido su apoyo con su voto, que hoy sea por unanimidad, que se consiga justicia para nuestras licenciadas que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Paredes por 2 minutos. Gracias, presidente. Creo que si hay una comisión que tiene que destacar más allá de otras en el tema de derechos, es la Comisión de Defensa, que ha continuado con su conducta rectilínea en el tema de reconocer a quienes son profesionales de la salud, tanto en la sanidad de la Policía Nacional del Perú, como hoy con quienes desarrollan su profesionalismo en las instituciones hospitalarias o de salud a cargo de las Fuerzas Armadas. Y eso lo supo interpretar la Comisión de Defensa en la presidencia del general William Zapata, lo supo interpretar Diego Bazán el año próximo pasado. Y creo que este reconocimiento cerca a una fecha tan especial como el día de ayer, el Día de las Enfermeras, y el día de hoy, el Día de las Obstetras, no hay mejor regalo que... Siete de la noche con 38 minutos. Bueno, se viene trabajando el tema sobre este pedido de regular la movilidad interna del personal civil de salud del Ministerio de Defensa. Nosotros vamos a retomar el pleno del Congreso en breve, pero antes hay que decir que la Comisión de Ética Parlamentaria acordó iniciar indagaciones preliminares por 3 casos relacionados al legislador Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso de la República, los cuales constituirían supuestas infracciones al Código de Ética Parlamentaria. La decisión para las indagaciones se adoptó luego de aprobar 3 denuncias
denuncias de oficio en la sesión de este jueves 31, que fue conducida por su titular, Diego Bazán. El primer caso que abordó la comisión fue la contratación de Yeshira Peralta, hermana de la madre del hijo de Sotorreyes, como personal técnico en su despacho parlamentario. El segundo caso tratado está referido al voto del referido legislador a favor de la ley 31751, que cambió los plazos de suspensión para la prescripción de delitos. Y el tercer caso abordado fue el referido a supuestamente haberse beneficiado con campañas a su favor a través de las redes sociales. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Comisión de Ética, congresista Diego Bazán. Creo yo que es un buen inicio, todas las 3 votaciones han sido por unanimidad y considero que de acá corresponde ir a la siguiente etapa. Nosotros hay que recordar que según el reglamento del Congreso tenemos 20 días hábiles, es decir, un mes en la práctica, para poder tener la etapa indagatoria. Luego de ello presentaremos un informe que tendrá que ser valorado por esta comisión para que se pase a la etapa de investigación. Nosotros no vemos imputaciones del tipo penal, eso se ve en el ámbito que corresponde, la parte jurisdiccional. Si el Ministerio Público decide abrir algunas investigaciones, como tengo entendido en algunos puntos se ha realizado, eso ocurre en cuerdas separadas, hay que entender. Hay que entender que el reglamento del Congreso de la República es bastante claro. Solo se pueden tomar en cuenta para iniciar investigación de oficio temas que hayan sucedido después de haber juramentado, o sea, después del 26 de julio del 2021. En ese sentido, si ha existido una falta o algo más a través de la declaración jurada, eso tiene que investigarlo el Ministerio Público y el propio Jurado Nacional de Defensa. Vuelvo a repetirte, revisemos bien, seamos cautos y no queremos omitir absolutamente nada, y hoy no hemos omitido absolutamente nada. Si hay algún congresista que desee plantear una denuncia por ese punto en específico, lo puede hacer y lo votaremos en la siguiente sesión. 7 de la noche con 41 minutos, entonces será la declaración del presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República. Regresamos al Pleno, 7 de la noche con 41 minutos, está viendo la propuesta de regular la movilidad interna del personal civil de salud del Ministerio de Defensa. Se uso de la palabra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Señor presidente, al voto, por favor. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gerí Oré, presidente de la Comisión de Presupuesto. Señores congresistas, estamos pasando... Todavía no pueden pasar lista. Un poquito de paciencia, señor congresista Gerí. Muchas gracias, señor presidente. Bien, he escuchado atentamente las posturas de mis colegas, también la propuesta del texto sustitutorio de la colega Portalatino, lo propio de la presidenta de la Comisión de Defensa, y si bien todos queremos apuntar al mismo norte, tenemos diferentes puntos de vista de cómo llegar a ese punto, a ese norte. Entonces, lo más correcto, lo más prudente y en el ánimo de ayudar es que consensuemos las 3 propuestas, en el ánimo de poder llegar a ese tan ansiado consenso y que haya un real beneficio. Por tanto, señor presidente, pido un cuarto intermedio para poder consensuar con la Comisión de Defensa y con el texto que ha presentado la congresista Portalatino. Cuarto intermedio. Siguiente tema. De la Comisión de Educación, proyectos de ley 1693, 2607, 3228, 4838, 4845 y 5052. Se propone establecer el concurso excepcional para los profesores que se desempeñaron como director o subdirector en instituciones educativas y que fueron retirados por la resolución de Secretaría General 2074-2014 Minedu. La Junta de Portavoces, en sesión del 29 de agosto de 2023, acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Educación respecto de los proyectos de ley 1693 y 3228,
Con relación al tema, la Comisión de Presupuesto ha presentado un dictamen de inhibición sobre los proyectos de ley 2607, 3228, 4838, 4845 y 5052 por no tener competencia sobre la materia, aprobado en mayoría. Tiene la palabra el congresista Balcázar Celada, presidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Este caso que se trae al Pleno se refiere al dictamen recaído en los proyectos de ley 1693-2021 CR y 3228 partido 2022 CR, en virtud del cual se propone la ley que establece el concurso excepcional para los profesores que se desempeñaron como director o subdirector en instituciones educativas y que fueron retirados por la resolución de Secretaría General 274-2014 Minedo. Señor presidente, como quiera que ese dictamen, presidente, no tiene relación directa con los proyectos acumulados referidos a la materia y que dicen y que se refieren no a la evaluación, sino a la reincorporación de aquellos directores que fueron cesados. De tal manera que, primando la justicia y el derecho, en este caso, hemos tratado de encontrar la razón de ser por qué se descontextualizó. No obstante los antecedentes de los interesados y de los proyectos presentados, se terminó proponiendo ese dictamen que acabo de señalar. En consecuencia, señor presidente, hemos tratado de encontrar la forma y modo como hacemos justicia en este tipo de proyectos, y para eso quiero hacer uso de la palabra al congresista Paredes, a los efectos de que pueda plantear un proyecto sustitutorio para dar por finalizado este tema que es de justicia y que no se puede desvirtuar lo que ellos persiguieron y buscaron desde un inicio. No la evaluación excepcional, no el examen excepcional, sino la reincorporación a sus puestos que tenían a la fecha del cese. En consecuencia, señor, permítame que invite al congresista Paredes para que plantee el proyecto sustitutorio que le corresponde. Sí, a ver, gracias, señor congresista, presidente de la comisión. En efecto, el congresista Alex Paredes ha solicitado participar como autor del proyecto hasta por 5 minutos. ¿Vas a salir? Ya. Sí, congresista Paredes, por favor. Gracias, presidente. Hay que hacer mención, historia, sobre este tema que no es de ahora. Y hay que ser sinceros y reconocidos y no mezquinos, por lo menos los que somos del magisterio. Hay que recordar que en su momento la Comisión de Educación, cuando fue presidida por la congresista Milagros Salazar, en su momento Tamara Arimborgo, este proyecto de ley estuvo a punto de llegar al Pleno. Lamentablemente, por lo que ya sabemos, manos oscuras cerraron el Congreso y dejaron en la expectativa la posibilidad de cumplir con algo que se tiene que hacer, y es corregir la violación de derechos humanos. Los directores y subdirectores que estaban en esos momentos en cargos bajo el sustento de la ley del profesorado 24029 y su modificatoria 25212, después de un concurso público, fueron vilmente despedidos, aplicándoles una resolución ministerial que por jerarquía jurídica estaba por debajo de una ley. Y en vez de aplicar la ley del profesorado, que en su artículo 38 señalaba los criterios de evaluación como eran antecedentes profesionales, desempeño laboral y méritos, aquel trabajador del Banco Mundial de apellido Saavedra simplemente aplicó una prueba sustentada en una resolución ministerial, desconociendo inclusive la existencia de la Ley General de Educación 28044,
artículo 57, vigente desde el año 2003, que señalaba que el ascenso y la permanencia se da mediante un sistema de evaluación que se rige por los criterios de formación, idoneidad profesional, calidad de desempeño, reconocimiento de méritos y experiencia. La evaluación se realiza descentralizadamente y con participación de la comunidad educativa y la institución gremial, cosa que no les aplicaron a los directores. Fue la dictadura de ese señor que obviamente vivir y convivir en el Banco Mundial lo hacía desconocer la realidad de nuestro país y de las normas que estaban vigentes. Y por eso en su momento, volvemos a reiterar, en esos años, el Congreso de ese entonces, esa Comisión de Educación integrada por diversos partidos políticos, escucharon a los maestros. Y desde el año 2014, los maestros que están hoy día en la tribuna, con años cargados, persisten en seguir luchando por buscar justicia y no le rehuyen a la evaluación, pero a la evaluación que dice la ley, y no solamente le dice la ley del profesorado, también lo señala la ley de reforma magisterial, evaluación de desempeño, evaluación en el aula, en el caso de ellos, evaluación en la conducción de sus instituciones educativas, no las evaluaciones de aquellos que son vividores de las consultorías, aquellos que utilizan la ONG para crear direcciones nacionales en el Ministerio de Educación, justificar sus proyectos financiados por el extranjero. Ahora lo único que se quiere, y allí va mi texto sustitutorio, señor presidente, para alcanzar al presidente de la Comisión de Educación. El artículo primero a letra: restitución en los cargos a los directores y subdirectores de instituciones educativas de educación básica que fueron cesados por aplicación de la resolución de Secretaría General 2074-2014-Minedu y luego sean sometidos a evaluación de desempeño y otros criterios conforme a ley, respetando los derechos. No es posible que una resolución de una secretaria general, que nos merece el mayor respeto, pero no corresponde por jerarquía jurídica, que una resolución firmada por una secretaria general tenga que irse contra la propia ley. Esa lucha de años hoy quiere encontrar su solución. Y algunos de los maestros que están arriba, inclusive ya están cesados, pero están acompañando a aquellos que todavía tienen esa posibilidad de enfrentar los procesos de evaluación que quieran, pero que no transgredan las leyes. Es lo que queremos manifestar y esperamos que el día de hoy se haga justicia con estas familias. Muchas gracias. 7 de la noche con 52 minutos, entonces es parte de lo que está ocurriendo en el Pleno del Congreso en estos momentos. Hay que decir que el Pleno del Congreso aprobó con 113 votos a favor la insistencia de los proyectos de ley 831, 1460, 4047, respecto que propone modificar la ley que crea Sierra y Selva Exportadora con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y denominación a agromercado. Esto ha sido aprobado hace unos minutos en el Pleno del Congreso de la República, y también otro de los temas que ha sido aprobado en el Congreso de la República ha sido el texto sustitutorio que propone modificar la Ley de Aprovechamiento Sostenible de las Plantas Medicinales con la finalidad de actualizar e incluir la participación de organismos competentes en la materia en beneficio de la salud pública y para promover otras actividades relacionadas. Y esto se aprobó en segunda votación también. Y también se aprobó hoy el texto sustitutorio del proyecto de ley 3279 que propone establecer la marca País Perú para promover y fortalecer la imagen del país. Esto fue en primera votación y se exoneró de segunda votación. Bien, a esta hora de la noche nos vamos con los titulares.
El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que dispone que los profesores de universidades públicas reciban al momento de su cese una compensación por tiempo de servicios equivalente al 100% de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción, conforme a la categoría y a su régimen de dedicación. La representación nacional aprobó en primera votación el dictamen del proyecto de ley que propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con el fin de crear la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres. El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera y segunda votación el proyecto de ley 3484 que propone fortalecer el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que propone brindar información de los alimentos que no contienen gluten. Una sesión extraordinaria del Pleno será convocada próximamente para tratar temas relacionados a la inseguridad ciudadana. Así lo anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Fue al inicio de la sesión plenaria, luego de expresar su solidaridad al legislador Wilson Soto, quien en la víspera sufrió un asalto en su vivienda. 7 de la noche con 54 minutos. Hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Como siempre, agradecemos su sintonía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Aquí en Nacional los hemos acompañado en los controles Marco Manchego, en la transmisión streaming por video Alberto Casas, en la unidad móvil Javier Jorge Cerrati, en la conducción Danitza Palomino. Nos despedimos hasta mañana a las 7 de la noche, que regresamos con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan buenas noches.